Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este programa, a esta emisión de Políticas de Estado. Eduardo con mucho frío y yo con mucho calor. Esta es la Oh, ventaja de tener estos sistemas de la tecnología que permiten que alguien esté con 8 grados y el otro con 32. sí, Por la, eso mi vestimenta y por eso la vestimenta de Sigal. Crepo, ¿sabés qué, Ariel? El frío es externo, la calentura viene por dentro. Me imagino. ¿Usted conoce Sigal al doctor Juan Carlos Fernández? No, ¿no? No, No, no lo conoce porque es amigo de la doctora Parra. ajá, Me propuso por qué no nos asilábamos en Aruba. Porque él dice que alguna vez fuimos el granero del mundo y que ahora importamos fideos de Bolivia. Yo no lo podía creer, digo, le voy a preguntar al jefe, a mi compañero de programa, porque dije, ¿cómo vas a importar fideo de Bolivia? no, no, Realmente ya es un descontrol eso, ¿es cierto? vos sabés que no es probable, ¿eh? No conozco puntualmente este caso, pero se han abierto todas las exportaciones con la excusa de que acá, lógicamente, la ley del libre mercado lleva a que los grandes grupos concentrados, que en general son monopólicos en la producción de distintos rubros, como en este caso podríamos tomar alimentos, y haya habido un abuso del poder empresarial sobre el sentido común y la oferta y la demanda. Entonces el gobierno ha planteado la apertura. Lo que pasa es que esa apertura va a traer consecuencias también muy complicadas para los trabajadores de las empresas nacionales. Me parece que el Estado, como lo dijo en la reunión que tuvo hace unos días el presidente argentino, en la que participó, una reunión de empresarios en la que participó el presidente de la calle Pou de Uruguay, que no es un hombre de izquierda, al contrario, le diría que es una expresión de derecha. Él habla de que para garantizar el libre mercado tiene que haber un fuerte Estado presente, a diferencia de lo que plantea el presidente argentino. Y es así, porque la experiencia indica que si el Estado no existe, el mercado termina siendo cooptado, en todo caso, por la voluntad y por los que pueden comprar a la voluntad de los grandes grupos monopólicos. Este es un problema en la Argentina. Hoy en día le diría que entre algunas grandes empresas y las grandes cadenas de comercialización han establecido un sistema raro, donde, por ejemplo, te ponen ofertas, lo están viendo y seguramente vivenciando todos quienes nos están mirando, ponen ofertas con descuentos a lo mejor del 50%. Yo cuando veo eso digo, si me pueden descontar el 50% es porque me están robando el 50%, y te hacen ir a comprar los fideos a un hipermercado, a ir a comprar el azúcar a otro, la harina a otro. La verdad, parece que nos están tomando el pelo y eso tiene que ver con este tipo de libertad malentendida, ¿no? Pero aparte, Eduardo, yo creo que, a ver, esto después se lo voy a preguntar al economista cuando venga, pero me parece que hablar de una inflación del 8,8 con recesión es un disparate, porque la gente no tiene posibilidades, cada vez tiene menos posibilidades de nada. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Sí, es así. Mira, también lo vamos a hablar con el economista y lo podemos hablar también con el otro invitado, el diputado que nos va a acompañar. La verdad, es un tema de la economía en recesión,
pero también es como que nos pusieron la inflación en el 25% y ahora es una maravilla que hayamos tenido el mes pasado 8,8. La verdad, yo siento que nos viven tomando el pelo. Ojalá que la tendencia siga, porque si hay inflación siempre sufren los sectores de menores ingresos. Pero hay que ver qué es lo que pasa, porque si no tenés poder adquisitivo del salario, si tenés desocupados, si tenés precarización laboral, si te quitan distintos tipos de beneficios, si te sube la escuela, si te sube la salud, la prepaga para el que la tiene, la consulta médica, es muy difícil, es muy difícil. Entonces estamos viviendo, me parece, una transición hacia algo así como no la libertad, sino la dimensión desconocida. Y hay vértigo, yo tengo vértigo en todo esto y con todos los amigos, la gente conocida que uno va hablando, hay vértigo porque hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar. Eduardo, ¿y cómo fue el paro? El paro fue muy importante, fue grande. Yo te diría, trató el gobierno de achicar sus efectos. La primera vez que veo que un porcentaje importante del comercio para, ni que hablar la industria. Transporte, hubo una sola empresa importante que es Dota, que estuvo circulando, pero los colectivos iban vacíos. Lo que quiere decir es que la gente no tenía voluntad de tomar esos colectivos e ir a su puesto de trabajo. Está con bronca y acompañó el paro. Bueno, acá nos dicen que tenemos que ir a los invitados, así que nos van redondeando, salvo que le queda algún tema puntual, me lo pregunta y tratamos de ir respondiendo. No, yo por las dudas voy a comprar fideo acá en Aruba y me los voy a llevar para allá porque son italianos y discúlpeme el cipallismo, pero son más baratos que los fideos en los supermercados argentinos. Es Así probable, que como no quiero, es probable. no quiero comer fideo boliviano, me voy a comprar los fideos acá y me los voy a llevar allá. Y Y gracias. ahora Mándeme lo puede traer, información de... ahora lo puede traer sin problema, ¿eh? Nadie le va a controlar en la aduana. Claro, claro. Y después, cuando venga el primer invitado, le voy a hacer una pregunta que me hizo acá un poderoso empresario del área turismo, ligada a la pregunta a ciertas facciones de su presidente. Dale, cómo no. Bueno, vamos entonces al primer invitado. Dale. Bueno, como les decíamos en la introducción, tenemos un invitado para nosotros muy especial. Germán Martínez, gracias por estar con nosotros. Él es presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, el principal bloque de la oposición, la principal minoría, digamos, dentro de la Cámara de Diputados. Realmente un placer tenerte. Hay muchos temas para conversar. Realmente nos parece importante empezar por decirle y explicarle a la gente por qué se opusieron a el tema el DNU que estuvo en discusión en la Cámara de Diputados. ¿Afecta a los sectores populares? ¿Afecta a la ciudadanía? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Cómo lo vieron? En primer lugar, gracias por la invitación. No, por favor. Un placer estar acá y acompañarte en este proyecto de comunicación. Bueno, me parece que desde que asumió Javier Milei hay tres elementos que son fundamentales que son, a mi criterio, las tres patas que tiene inicialmente este proyecto. Uno, de la política económica, la brutal devaluación. Ahí no necesitó ni decreto de necesidad de urgencia ni una ley bases, ¿no? Fue y devaluó el 118% de la moneda con feroces consecuencias en todo el sistema de precios en la Argentina. Por estas horas andan festejando que volvieron a poner la inflación en los niveles que teníamos cuando fuimos a elecciones en octubre del año pasado, ¿no? Esta es la situación en la que... Todavía medio punto arriba, ¿no? Estábamos en 8.3, si no me equivoco, en aquel momento. Claro. Pero después hubo dos herramientas para nosotros fundamentales. Una, el DNU 70-2023, y después el envío al Congreso de la ley bases, que después de un primer intento
El 6 de febrero volvió a comisión ese tema, cuando ya habían logrado la aprobación en general y se empantanaron en la elección, en la votación en particular. Y aparte el DNU ha sido clave en aspectos fundamentales de la vida cotidiana, vos mencionabas, ¿no? Pensemos, estas horas, ayer veía un informe en un canal de noticias importante, TN, sobre la situación de los inquilinos, ¿no? Ajá. Y había un cartel grande que decía, aumenta la oferta de viviendas en alquiler, pero los alquileres no bajan. Bueno, era lo que dijimos que iba a pasar. Pero ese Lo tema, dijimos, disculpame Germán, lo hablamos en la introducción también con Ariel. El mercado sin el Estado lleva a la voracidad de los que tienen. No, pero también me hago cargo de las cosas que por ahí también, si bien no fue una norma que habíamos sancionado nosotros, sino una composición de la Cámara anterior, es cierto que fue la ley de alquileres pensada para una situación macroeconómica que no fue la que tuvimos. Claro, Vamos, claro. en eso quiero ser sincero. Claro. Intentamos en su momento abordar la cuestión de la ampliación del stock de vivienda en alquiler con una serie de incentivos impositivos especiales para el propietario, para que tenga incentivos para poner la casa en alquiler. Bueno, con la derogación de la ley de alquileres impuesta por el DNU 70-2023 y por la devaluación, lo que pensaron que con eso alcanzaba para que pongan la vivienda en alquiler y que con eso se iba a generar una... No, los precios no van a bajar, ¿no? Entonces digo, pusieron a los inquilinos en la misma situación que estaban antes, nada más que con un menor paraguas de protección. Fíjate lo que pasó en algún lugar parecido con las prepagas, donde le dieron rienda libre a que hagan lo que quieran y después, nos sorprendimos de que se cartelizan. Digamos, es un mercado que si vos no tenés un accionar clave a la hora de regular por parte del Estado, tenés los temas que tenés. Recordá que en el DNU 70-2023 también están contenidas una reforma laboral, inclusive más agresiva que la que está tratándose ahora en la ley bases, pero reforma laboral al fin que hecha por decreto. Ayer estuvieron en la Comisión de Economía Regionales y de Agricultura de la Cámara de Diputados todos los productores yerbateros que están perjudicados por los cambios, por el DNU del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Por el tema de la libertad en la importación, digamos, básicamente. Además de que se le generó el tema de la importación, pero lo que generaron es una situación donde los grandes vuelven a tener algún tipo de preponderancia por sobre un entramado que son 13.000 productores yerbateros en la provincia de Corrientes y de Misiones. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el DNU 7023 tuvo una aplicación inmediata, sumamente nociva para la vida cotidiana de los argentinos, a los cuales la ley base que está en tratamiento en el Senado ahora, después de haber conseguido la media sanción en diputados, viene justamente a ampliar y a consolidar eso. Porque cuando muchos decían, no, la ley base es lavada, tenía 800 artículos y ahora tiene 240. Mentira, porque hay que leerla hoy superpuesta a dos escenarios. DNU 70-2023 vigente, porque falta el rechazo de la Cámara de Diputados, más la ley base. Y por otro lado, hay que ver a la ley base con el paquete fiscal. Claro. Por eso, viste que por estas horas se está hablando mucho del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones. Bueno, se habla de que va en contra de las competencias de las provincias, se habla de los 30 años de estabilidad fiscal, se habla de que van a tener aranceles cero para la importación, de cómo van a poder sacar dólares cuando quieran. Bueno, todo eso se dice. Ahora, si vos eso lo analizás en paralelo a que está favoreciendo un mega blanqueo de capitales en el paquete fiscal, donde el mismo presidente de la Nación dijo, no me importa dónde vengan los dólares con tal de que vengan, y donde ni siquiera se observaron una cantidad de situaciones que nosotros pedimos que se observe, que tienen que ver con evitar que ese blanqueo sea un mecanismo de lavado de activos de economías criminales, entre ellas el narcotráfico. Soy de la ciudad de Rosario. Soy de Rosario. Soy de la ciudad de Rosario. Claro, Sabemos lo que está pasando ahí. Claro. Bueno, vos tenés que leer la cosa en paralelo. ¿Qué lo hicieron con esto? Y después charlamos, ¿no? Lo que quieren es que discutamos parcialidades. Y una de nuestras tareas, también la de ustedes en estos espacios de comunicación y la de tantos compañeros, es vincular una cosa con la otra, porque es parte de un mismo proyecto político-económico. Germán, y
Esto que suena tan racional de tu parte, los distintos bloques políticos en diputados, digo que es donde vos transitas permanentemente en estos años, tienen debate, tienen discusión, aceptan a libro cerrado, creen que porque negocian algún artículo ya pueden levantar la mano. Bueno, en la experiencia más reciente fue lo de la ley ómnibus, que yo digo que ahí se sumaron tres cosas. El PRO tiene un problema claro de andarivel político por donde transitar, ¿no? Porque la Libertad Avanza le ocupó su andarivel, ¿no? Correcto. Y está teniendo un problema de a quién representa. Porque quieren representar a los mismos que representa a Milei y Milei no le deja espacio. Entonces arrancaron en año creyendo que podían disputar ese posicionamiento. Ahora lo que te dicen es, ocupó nuestro andarivel, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea acompañarlos porque nuestros votantes nos piden que lo acompañen. Primer problema. Segundo, Unión Cívica Radical. Claramente tres posiciones, la que vertebra el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, la que tiene Facundo Manes en la Cámara de Diputados, y la que expresa en el Senado Martín Lustó y que tiene a veces una coincidencia en la Cámara de Diputados. Bueno, en esos todavía no se saben si quieren ser parte de un entramado opositor al gobierno de Milei o si quieren ser un oficialismo bis. Situaciones distintas. Hoy veremos depende de cuándo salga este programa, se van a enterar qué va a pasar con el proyecto de ley de haberes jubilatorios que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. Pero en el tema de la cuestión del financiamiento universitario, los que están demorando el dictamen de comisiones no es solamente el PRO y los liberales, también es la Unión Cívica Radical. ¿Ah, sí? Y sí. Y te vas a ir enterando. Daría la impresión de que ese es su mercado, su público natural. Pero digamos. por estas horas se habla de que Martín Lustó aprobaría la ley bases si le incluyen el financiamiento de universidades. Entonces, fíjate en qué situación está el radicalismo. Dieron quórum y aprobaron en general la ley bases en diputados porque metieron la reforma laboral. Esto también hay que decirlo, la reforma laboral dentro de la ley ómnibus fue un pedido de la Unión Cívica Radical. Y ahora en el Senado quizás terminen aprobando la ley ómnibus porque consiguen plata para las universidades. De nuevo la parte por el todo, de nuevo la parte por el todo, ¿no? De nuevo me quedo con un cachito y complico al conjunto. Sí, perdón. Ariel, dale. Muy claro, Martínez, gracias por venir a Políticas de Estado. Lo andábamos buscando hace tiempo. Me parece que se le 2 semanas, tampoco tanto tiempo, 2 semanas. Me parece que se le olvidó el cuarto factor en estas tres cosas que dijo tan claras, que tiene que ver con algo que a Eduardo no le gusta mucho que yo hable, pero que yo no puedo salir de mi profesión durante 30 años. Psiquiatra. Esto sería absolutamente normal si no hubiera algo del orden de la salud mental de quien comanda esta banda de personajes que se apropiaron del poder, en muchos casos por errores propios, porque yo siento que hay en el justicialismo, de la UCR no voy a hablar porque ya realmente con esto que acaba de decir, diputado, de que Lustó parece que va a aprobar y que va a levantar de vuelta la mano, bueno, esto es una constante de la UCR en la historia de la República Argentina y en los últimos años peor. Pero yo creo que acá hay una cosa que es no tener en cuenta, por eso le dije lo de la salud mental, no tener en cuenta el daño social que le están haciendo a una gran parte de la población, jubilados, empleados del Estado. La pregunta es ¿hasta dónde llega esto? Porque si el tipo dijo que no le importa nada y que si no le aprueban lo va a tirar igual, ¿cuáles son los límites de la ley base y del DNU?
Bueno, a ver, primero, vengo de otro palo, vengo de la ciencia política, así que por lo tanto sé que ha habido a lo largo de la teoría política varios intentos de vincular la tradición de los conceptos políticos con elementos que tienen que ver con la psicología y con la psiquiatría no tanto, pero con la psicología de mínima, ¿no? Entonces, hoy de hecho hay muchos que están lucrando con la famosa idea de la ciencia del comportamiento, ¿no? Que tiene que ver con con una tradición que juntó, y bueno, y algún economista podrá hablar más con precisión de todo esto, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que hay dos cosas en vos, en tu intervención. Vamos a lo primero. Es cierto que el daño que provoca Javier Milei con la instrumentación de estos tres elementos que yo te había dicho, la política económica, la ley bases y el DNU 70-2023, descarga una ferocidad de situaciones sobre la vida cotidiana de los argentinos que desequilibran la vida cotidiana. ¿Se acuerdan de cuando en algún momento Cristina había dicho nos desordenaron la vida, dijo en Arsenal, ¿no? Cierto, bueno, acá estamos en otra instancia. Acá no es solamente una cuestión de desorden. Esto es de derribar elementos, conceptos, pilares básicos de la organización de la vida individual, familiar y colectiva. Digamos. Y te menciono a propósito tres elementos. La individual, el lugar más cercano de tus afectos y también el entramado social, político más general. Eso es así. Y es cierto que eso está y que también tenemos que ver que esa salud mental de esos argentinos y argentinas vienen golpeados, compañero, por un montón de situaciones, entre ellos la pandemia, ¿no? Claro. Invito a leer un lindo libro bastante reciente de Chantal Mouffe, que se llama El poder de los afectos en la política, donde justamente habla de esto, cómo la demanda de seguridad y protección generada en tiempo de pandemia, que la pandemia calzó sobre inseguridades y desprotecciones preexistentes, pero han dado origen a experiencia de populismo de derecha. No había ganado Milei todavía en la Argentina cuando escribió eso. Por lo tanto, yo te lo digo en sentido contrario, creo que a ese intento de destruir los pilares básicos de nuestra persona, de nuestros lazos familiares, de nuestro lazo comunitario, nosotros tenemos que generar el efecto absolutamente contrario. Tenemos que ir a un intento muy, pero muy serio, muy sistemático de reconstrucción de lazos en la Argentina, de reconstrucción de afectos en la Argentina, de reconstrucción de vínculo de solidaridad. Y te voy a poner un ejemplo. El artículo 3 de la Ley Bases habla sobre la reorganización administrativa. Trabaja sobre algunos incisos del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, donde prácticamente permite disolver, intervenir, cambiar el objeto, cambiar la forma societaria de todo el entramado de organismos claves que tiene el Estado argentino. Bueno, los tramposos pusieron abajo un párrafo que decía, exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a 8 o 10 organismos. Nos venían a hablar muchos organismos sobre ese artículo. No venían a pedirnos que Milei no tenga la facultad de destruirlos, sino lo que nos venían a pedir era estar dentro de las excepciones. Y esto demuestra el grado de dificultad que tienen hoy los lazos solidarios en la República Argentina. Te digo algo más, 36 empresas públicas sujetas a privatización en la primera ley ómnibus, 12 en la última. ¿Vos te pensás que las 24, los trabajadores de las 24 empresas que ya no son sujetas a privatización, pero pueden ser intervenidas, cambiadas de su forma societaria, hecho miércoles todo, estaban peleando para que las 12 salgan de la condición de sujeta a privatización? Entonces digo, también nosotros tenemos, porque esto te digo como un militante político, digamos, nosotros necesitamos abordar muy fuertemente la cuestión de la solidaridad dentro del campo popular o como le querramos llamar, ¿no? Y en eso creo, sinceramente, que hay que hacer un montón de cosas. Por lo pronto, así como te dije, no tomar
a la parte como el todo, lo que también te quiero decir es no dejarnos encerrar en contradicciones secundarias en este momento. En este momento es ellos los que están con la política económica y con el intento de proyecto hegemónico, cultural y político Javier Milei, y nosotros los que estamos en contra de eso. Porque si empezamos a discutir en mi provincia, si acá estamos discutiendo fulanito contra menganito, si estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires fulanito contra menganito, si estamos discutiendo en la provincia de Córdoba fulanito contra menganito, estamos en el horno. Es un tiempo de fuerte unidad política alrededor de la construcción de un nosotros lo más poderoso posible que pueda ir avanzando en la reconstrucción de estos elementos básicos del campo popular como la solidaridad, o dando los debates que tengamos que dar sobre la justicia social. Aparece el tema de la justicia social y parece que andamos con culpa, compañeros. ¿No? Como que, que desaparecer y te muestran determinadas situaciones que si tienen que mandar en cana a alguien por haber hecho algo que no corresponde, que vaya en cana, pero no renunciemos a la disputa de lo que significó la justicia social argentina, que ni siquiera es una cuestión propia de los peronistas, está en la Constitución argentina. Y nosotros agarramos y andamos culposos y le andamos cambiando el nombre a la justicia social. Digo, me parece que lo hablo con ustedes como lo hablamos con los compañeros, digamos, ¿no? Me parece que este es un momento donde tenemos que tener una gran claridad ideológica, compañeros y compañeras, y donde tenemos que tener una enorme capacidad de contener el conjunto, sabiendo que hay contradicciones, sabiendo que hay diferencias, pero que tiene que haber un nosotros más potente, que lo tenemos que construir, que falta, que muchos esperan que ese nosotros lo brinde un determinado liderazgo o un determinado proyecto. Yo no sé si va a estar eso, si va a surgir eso tan rápido, lo quiero decir. Sí, ¿cómo va a surgir? Será la propia voluntad del movimiento popular, cómo se vaya reorganizando, cómo va confrontando con las ideas que los perjudican. Yo digo, comparto lo que... Yo escucho el debate sobre el programa, necesitamos un programa alternativo. Yo coincido, necesitamos un programa alternativo. Ahora, te quiero decir, hasta que tengamos ese programa alternativo, ustedes hablan de política de Estado, ojalá que tengamos como espacio político 10 ideas, que las podamos defender nosotros con uña y diente, y que en cualquier instancia ese sea nuestro eje de laburo, vertebrador de nuestro eje de laburo. Lo que decía, hasta que tengamos eso, hace 6 meses fuimos a elecciones, y hace 6 meses hablábamos de producción, de trabajo, de educación pública, de salud pública, de agregado de valor en origen, de desarrollo científico y tecnológico, hablábamos de un esquema exportador pero con un mercado interno potente, hablábamos de todo eso. O sea, eso no pasó hace 1000 años, pasó hace 6 meses. Hasta que tengamos el programa superador que sea una constitución de una alternativa a las ideas de Milei, mientras tanto abracémonos a aquel programa y a los valores y principios que tuvo nuestra propuesta electoral hace 6 meses, porque si no vamos a dejar al 44% que nos votó en Pampa y La Vía. Me parece muy importante lo que decís. Perdón, te voy a contar una mínima cosa que me pasó ayer. El único argentino que encontré en Aruba, evidentemente es un lugar no para cualquiera, laburante, ingeniero de Asindar. Él me dice, tu cara... Y le digo, bueno, sí, mi cara, 30 años haciendo televisión, mi cara la debe sacar de algún lado. Y empezamos a hablar, ¿sí? Con mi mujer, con la mujer de él. Y cuando estábamos en la mitad de la charla, me dice, Ariel, en Asindar echaron 300 compañeros. Yo eso no lo sabía, no salió en ningún lado. Entonces yo digo, ¿y esa gente a dónde va? Bueno, pero te quiero agregar, porque ahí vos diste algo y sé que te están haciendo señas para terminar, pero te quiero decir algo. Hay 2 valores centrales en la construcción de nuestro nosotros, que nosotros, valga la redundancia, tenemos que asumirlo y poner un valor más que nunca, que son la producción y el trabajo. Básicos. Vos mencionaste el tema Asindar, que por el número te parece exagerado, grande, demasiado grande para no tener visibilidad, pero yo te quiero decir que en General Motors hay un esquema, ahí nomás, a 25 kilómetros de Rosario, hay un tema de retiros compulsivos
en marcha. Casi todas y te las quiero automotrices. decir que hay un proceso de apertura de las importaciones que va a hacer pelota a toda la industria vinculada a la industria del frío, a freezer y heladera, que Rosario es un gran entramado de todo eso. Y que hace 2 meses atrás me junté con el intendente de Pérez, a quien veo con frecuencia, y me dijo, a esta altura, 3 meses y medio de Milei llevamos. Me dijo, tengo 180 personas que perdieron el laburo por goteo en comercios y pymes de la localidad de Pérez. Digamos, y nosotros tenemos que defender eso. Nosotros, dentro de las cosas a recuperar, es también la claridad en la defensa y la representación de algunos elementos que son para nosotros emblemáticos, y que ellos nos lo está dejando a nosotros para que lo representemos. Ahora, tenemos que tener la capacidad política de derribar barreras de comunicación con esos sectores, tenemos que tener la capacidad política inclusive de ayornar determinadas propuestas para tener mayor permeabilidad sin renunciar a nuestras convicciones, porque cada vez que nos quisimos vestir de lo que no éramos para ir a elecciones, no solamente terminamos haciendo campaña sin el todo gusto que tenemos que tener en campaña, sino que además perdíamos las elecciones. Gracias, Germán. La verdad, un gusto. Esperemos repetir. Estamos cerquita, ¿no? El Congreso Estamos está cerquita. cerquita. Un horario difícil. Difícil horario. Vamos a una pausa. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, para continuar en este proceso de pensamiento sobre la realidad nacional, de conocimiento sobre toda la situación económica y las repercusiones sociales, hoy tenemos otro amigo que nos acompaña, Arnaldo Bocco, economista. Estuvo en el directorio del Banco Central en distintos periodos, pero sobre todo yo lo considero un gran amigo y un pensador que siempre me ayuda a analizar el momento político y a cómo encarar las cosas. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, es un momento de mucha reflexión ¿no? Es un momento bravo. De reflexión, es un momento de... Germán dijo cosas importantes, fuertes recién. Yo soy un poquito más... trato de ser un poquito más crítico. Perdóname que voy a hacer... sí, está ahí. Perdón, no lo veía el micrófono. Bueno, en el sentido de... Me da la sensación que nosotros estamos navegando hacia un país donde no tenemos imaginaria. Ajá. Entonces, por eso recreamos todo el pasado. Yo entiendo la parte del afecto, todas esas cuestiones vinculadas, pero nosotros tenemos navegación hacia un futuro donde nosotros no tenemos carta de navegación. No sabemos qué tenemos que llegar a ese futuro y qué hacemos en el futuro. ¿Podés desarrollar esto? La verdad que mira, te diría, Milei... Me revuelve un poquito, pero tiene... Milei va a tener un, entre comillas, sí, un final no crítico. No va a ser de implosión ni nada por el estilo. Esa es mi posición. Bien. Tiene un apoyo del poder local, internacional, excesivamente alto, que no va a ser fácil desgastar eso. Pero o sea, no va a ser fácil... Ese imaginario que al principio, con estas posiciones, con esta forma de ser, con estos planteos, no aguanta. ¿Vos decís que...? 3/4 partes de la clase capitalista de este país está teniendo una rentabilidad en dólares del 4% mensual. Vamos a ser francos, va a ser cortito, al pie. Digo, todos estos empresarios que vos ves, y todos están apostando a que le vaya bien al país y a Milei, como lo dijo Cristina el otro día, que me llamó poderosamente la atención. Si a Milei le va bien, la reconstrucción de lo que nosotros aspiramos, que es una sociedad distinta, va a ser muy difícil. Pero además, esto que se hizo ya hasta aquí, se apruebe o no se apruebe el decreto 70, creo que no lo van a rechazar,
y la ley va a salir con modificaciones, que no sería mi agrado, pero es lo que va a pasar. No está diciendo la que es lo que uno sociedad quiere. política está desarmando capas del Estado que incluso hasta la propia Cristina está, digamos, abierta a decir que es necesaria una reforma institucional dentro del Estado. Se ha planteado cosas muy fuertes. Yo creo que el sistema histórico de la Argentina, a ver, en lo económico, que es un proceso de sustitución de importaciones, con apertura, con inserción en el mercado mundial, etcétera, es un proceso que termina ahora con esta reforma. Y en lo político... Si lo interpreto en tu afirmación, estamos discutiendo lo que fue la primera mitad del siglo pasado, hasta ahora. Estamos en un proceso donde no estamos viendo la necesidad de enfrentar la reprimarización de la economía que aspira una parte del poder y el poder mundial sobre la Argentina. Eso es clave. Somos un país que teníamos el 26-28% del Producto Bruto Latinoamericano, 30%, en ese periodo, y hoy tenemos una cifra que no llega a la mitad. O sea, somos un país que somos cuartos en América Latina, y eso no hay que atribuírselo a otros, es producto de nuestras propias contradicciones, pero básicamente no tener un proyecto a largo plazo. El poder en la Argentina, político, económico, institucional de la Argentina, no tiene proyecto para la Argentina. Se autoconstruye, es un proyecto, como decía Pedroni en sus poesías, digamos, estás construyendo el barco y navegando al mismo tiempo. Entonces es muy difícil enfrentar a algo que viene como una avalancha, que vino 3 años para establecer esto, trabajando con el sector privado, la política, etcétera, y un buen día ganó y te instaló esto. Pero en lo político, la base de lo que sería la democracia argentina post-dictadura militar del 76 fue la existencia de un poder gremial, de un poder empresario, de un poder político y de un Estado, donde se fueron articulando relaciones más o menos conflictivas, pero con consensos democráticos, digamos, en función de las fuerzas políticas y la correlación de fuerzas. Bueno, esto vino a dinamitar ese proceso. Claro. Entonces vos tenés un sistema económico que se transforma violentamente, reprimarizando a la Argentina, y un proceso político que reestructura la distribución del poder. O sea, las cartas se las están dando a otros jugadores. Y hoy hay una dominancia del poder financiero. Cuando te digo el poder financiero, no son los bancos. Te estoy hablando del flujo de excedente financiero de la Argentina, que es el camino final en donde termina la renta agraria, minera, tecnológica, etcétera, que se genera en el país y se administra, ingresa y egresa capital de la Argentina en función de esos intereses. ¿Puedo decir que eso no queda en el circuito solamente bancario interno? No, la banca es solamente transaccional. Okay. El poder hoy lo tienen los fondos de inversión, algunos de los cuales son fondos de familias argentinas, otros son fondos internacionalizados, otros son fondos de ahorro local, etcétera. A ver, te lo voy a decir crudamente. Si nosotros sabemos por el Banco Central que hay 200.000 millones de dólares en cajas de seguridad y en depósitos en la Argentina, más menos blanco, más menos... El famoso colchón, digamos. Sí, un colchón generoso. Sí, claro. Pero hay 400.000 afuera, Claro. que es casi el Producto Bruto de la Argentina. Bueno, la capacidad de ahorro que tuvo el país, en términos brutales, es gigantesca. Ahora, ¿por qué esa plata está fuera del circuito? Entonces, porque el país no tiene cómo convocarlos, digamos. Entonces, te voy a dar por las antípodas. En 5 años, la primera economía de América Latina va a ser México, va a ser más importante que Brasil. ¿Por qué? Porque logró, post pandemia, capturar el desafío de jugar con un programa progresista puertas adentro y de negociación con Estados Unidos en términos más o menos duros para evitar que todas las inversiones se hagan en China. Ahora, México sí tiene un programa. Y tiene un programa de independencia relativa del poder norteamericano, más allá de que la izquierda mexicana dirá, o los sectores progresistas dirán, no es lo que nos gusta, pero López Obrador hizo un gran gobierno, cosa que no pasó con nosotros. Sí, va a haber elecciones dentro de unos días, ahí veremos qué es lo que opina el pueblo mexicano, pero parecería, la probabilidad parecería es extraordinariamente alta que siga, porque así es. Digo, tenés un caso que solamente por remesas de mexicanos que viven fuera de México
y que envían a México, entran 62.000 millones de dólares a México, imagínate si a eso le sumás la nueva plataforma industrial que produce desde autos, alimentos, textiles, para el mercado norteamericano. Estamos enfrente de una potencia que va a tomar grados de independencia relativa frente a América Latina. Yo te voy a llevar en algunas cuestiones de la política en eso. Por ejemplo, el hecho de que tenemos un presidente que desprecia a un presidente como López Obrador de México, que se enfrenta con otras economías que son complementarias y al cual le exportamos fuertemente, como Brasil, con Lula, o Petro en Colombia. ¿No nos afecta todo esto? ¿Y la burguesía argentina no ve que puede verse afectado? Porque no es un comercio solamente primario el que tenemos con Brasil, México o Colombia. Exportamos autos. No, yo creo que, a ver, nosotros tocamos fondo, nosotros generamos demasiadas expectativas sobre una sociedad que nos vio como incumplidores. O sea, el final de Alberto Fernández fue un final patético. Ajá. Las gestiones que hicimos nosotros fueron muy malas frente a la demanda del pueblo. Y tenemos que decirlo, porque algún día hay que hablar de estas cosas. La gente nos votó para hacer otra cosa y nosotros defraudamos a la gran mayoría. Nosotros hicimos un pésimo acuerdo de la deuda externa con pública y la privada, las dos. Hicimos todo al revés. Digo, si hicimos todas esas cosas, ¿qué podía salir mal? Todo. Sí, ¿qué podría salir bien? Ahora, nada. Sí. Arnaldo, dale. Arnaldo, primero, gracias por venir a charlar con Eduardo y conmigo. Y a mí me pasa que cuando salgo del país, como es este caso, mirar hacia allá, me gustó mucho la metáfora que tiraste al principio del barco. A mí la sensación que me da todo esto, cuando arrancamos el programa con Eduardo, yo le decía que cómo puede ser posible que Argentina tenga que importar fideos de Bolivia, pero la sensación, tomando tu metáfora, es que el barco va derecho al iceberg, que si no es el iceberg, es un abismo, que para el caso es lo mismo. El tema es cómo se sale de eso si el que maneja el barco realmente responde a intereses que no tienen nada que ver con lo nacional y popular. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, digamos, con el tema que el barco va hacia el iceberg. El barco va a generarnos una gran crisis con alto desempleo, caída, pobreza, etcétera, pero chocar no choca, ¿eh? No, hay muchos intereses encargadísimos de que esto no choque. O sea, nosotros estamos ante un primer proyecto de la burguesía argentina con relación a la reestructuración del capitalismo muy, muy importante. Creo que estamos minimizando el papel que juega y jugó durante 3-4 años un grupo de la plataforma intelectual más conservadora, reaccionaria de la Argentina, que fue la que armó el programa que iba a ejecutar el PRO o iba a ejecutar la Libertad Avanza, cualquiera llegara, si lo llevábamos nosotros, y lo está cumpliendo desprolijamente, con espadas sin filo, está intentando hacerlo. Y nosotros no tenemos un balance con fuerzas que balanceen el poder que tiene el resto. Nosotros no tenemos un referente en la cancha para que hoy debata con el presidente, debata con el poder. No tenemos nadie. Cristina para mí no representa el interés del debate. Cristina retrotrae con sus intervenciones públicas algo que le gusta a la gente que sigue esa idea, que es el supuesto éxito de su gobierno. Pero yo no digo que no lo pasó, pero por algo llegamos donde llegamos. Entonces, si vos querés repetir lo del pasado, a los pibes que tienen menos de 40 años, no te van a seguir porque en la cabeza tienen otra cosa. Nosotros a esa gente no le estamos hablando. No le estamos hablando al productor agropecuario, no le estamos hablando al industrial, hablamos de las pymes en un sentido abstracto. Entonces, lo que quiero llamar es a la reflexión. Nosotros necesitamos, y acá lo habló recién Germán, él tiró una cosa un poco light, digamos, a mi gusto, pero bueno, es parte del debate que se viene, digamos, no él, sino la sociedad. Digo, la Argentina tuvo programas, los sectores que nosotros simpatizamos, tuvieron programas en este país para gobernar, en los 60, en los 70, incluso te diría hasta el radicalismo con Alfonsín tenía otro debate. A nosotros se nos fue de las manos, se escurrió como el agua de las manos. Nosotros
tenemos un proyecto de país según cada uno de los integrantes, y además el neoliberalismo también se metió en las fuerzas populares con conductas individualistas. Entonces no hay grado de libertad. ¿Cómo protegés vos ante la pobreza, determinadas situaciones de desempleo? Decís industrializar. ¿Qué vas a industrializar si no sabemos qué rol va a jugar en la economía internacional? Bueno, ese es un tema. No se puede pensar el país en este mundo global que estamos viviendo en el siglo XXI. Nosotros vivimos, Eduardo, cuando Néstor estaba en el gobierno, nosotros vivimos un país que hizo un acuerdo con México, fortaleció el Mercosur, tenía una mirada de integración económica fuerte, tenía una mirada de integración financiera. Se hicieron progresos muy grandes. Sí, claro. Bueno, eso se tiró todo por la borda, ¿eh? Claro. Bueno, pero también ha cambiado la situación. Digo, me parece que hay que ver que en lo que vamos transcurriendo el siglo XXI hay nuevos desafíos, hay nuevas potencias mundiales, hay un escenario más de multipolaridad que se ha ido construyendo en esto. Pero nosotros tuvimos en el 2004 en China, te digo porque sí, claro, sí, yo estuve también. Estuve en la comisión de ese viaje, organizadora, y ya Néstor vio el esquema de lo que implicaba una potencia emergente. ¿Crees que hablemos de eso? Hablemos de eso. Fíjate lo que pasó ahora. Tenés una canciller que va y fracasa con el presidente del Banco Central en negociar con China, que hoy es la primera potencia económica del mundo. En términos de Producto Bruto, lo que es producción física de cemento, de tractores, de maquinaria, de tecnología, de automóviles, el mayor productor de automóviles del mundo, o sea, produce casi el 50% de los automóviles que consume el mundo. Estamos hablando de una potencia que invirtió en la Argentina más de 50.000 millones de dólares. Enterró, que está metida en el sistema bancario, en la minería, en el comercio, en el transporte, en una cantidad de lugares. Vas y le mojás la oreja diciendo que no querés negociar con países de determinada ideología, que te estuvo dando el tubo de oxígeno hasta ayer con el swap de monedas, que te permitió tener recursos cuando tus divisas no solo estaban. La paciencia china puede permitir. Acá nadie le pasa la factura. Claro. Entonces, digo, en otro país hubiera caído la canciller al día siguiente. Y lo digo con dolor, porque me parece que no representa el interés colectivo y la inteligencia promedio de nuestro país. ¿Y vos te imaginás las características de desarrollo de este país? Porque este país tiene, por supuesto, la tradicional producción de alimentos. Hemos desarrollado todo el tema de combustibles y generación de energía. Tenemos una potencialidad minera muy importante. Ahora, todo eso es primarización, eso es lo que fíjate, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Germán te dijo una cosa recién importantísima, que parece anecdótica. Están clausurando la producción de frío. Sí, claro. El primer compresor de frío que se produjo en el mundo, en zona sur del mundo, fuera de Europa y Estados Unidos, que eran potencias emergentes, fue en el año 32 en la Argentina con un inmigrante italiano que trajo la inclusión del frío para acumular grandes stocks de alimentos. Y lo armó él con tecnología propia. Un ingeniero Modenesi que venía de Italia y que había visto que la Argentina era un gran productor de alimentos. ¿Vos te imaginás que del año 32 a hoy han pasado, no sé, 80 años? Vos estuviste haciendo cosas cada vez más sofisticadas en ese campo y ahora en 48 horas desarmás 80 años de historia industrial. Claro. Bueno, eso es un ejemplo extraordinario. Claro. Y como esos hay miles. Entonces, bueno, ¿cuál es la sensación que siento? Que todo este esquema del post-neoliberalismo y la posverdad y el mundo que viene es muy lábil en términos de lo que es la historia argentina. Vos tenés ingenieros agrónomos destacadísimos, tenés ingenieros de diseño destacadísimos, tenés pensamiento en materia de economía y conocimiento en la Argentina y técnicos de gran envergadura. Ahora, nadie suma a todos esos tipos dentro de una sola habitación y dice, a ver, gente, pensemos una idea de país para Nos van haciendo señas que tenemos que ir redondeando, Arnaldo. La verdad que se hizo cortito. Te vamos a seguir invitando. No, lo que pasa es que usted me comieron una parte del tiempo con el invitante. Che, te agradezco mucho. No, al contrario. Arnaldo, la verdad, Ariel, se nos termina el tiempo. Tenemos que ya ir cerrando.
te agradezco mucho, Arnaldo, y la verdad quedan muchas cosas para seguir pensando, porque existe una cantidad de disparadores muy importantes. Ojalá tengas razón y esto no se estrelle contra un iceberg. Yo creo que el iceberg es la clase media y los laburantes, y que lo va a chocar como choca una calecita. No le veo, y pusiste un tema muy interesante al final, que es para un programa entero, que es la actitud de lo que te planteó Eduardo, de pelearse con todos los potenciales socios que puede tener la Argentina económicamente. Brasil, China, yo no sé cómo va a ser para no chocarlo, pero bueno, ojalá tengas razón de que hay intereses que hacen que esto no choque. Lo dudo, pero como yo de economía no sé nada, entonces te dejo la derecha. No, déjame una pastillita cortita. ¿Sabes qué pasa? Hay un tema importante. Fíjate a quién le metió la mano el bolsillo del gobierno con el no pago de las facturas energéticas. No se la metió a una cooperativa eléctrica de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, se la metió a los grandes productores de energía y electricidad de la Argentina. O sea, los mismos aliados del gobierno se pasan enseguida a la vereda del frente cuando le metiste la mano al bolsillo. Entonces, esos sectores no creo que estén dispuestos a entregar cualquier cosa. Como están. Te agradezco nuevamente, Arnaldo, y ya ahí se desespera la producción. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, por Canal Somos 7 de Cablevisión, 517 de Flow, y también por el canal de YouTube Políticas de Estado. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Bueno, yo soy Cookie Fontana, conocido acá en el puerto. Me dedico al grupo de herrería, junto acá a mis compañeros, Fernando Borré y Pitu Piris, y falta un compañero más que se llama Damián Leguiza. Estamos tratando de hacer una pasarela de 39 metros de largo, que en este momento tiene 37 metros y medio esto. Bueno, la cual esto va a ser para la parte del puente de Cabina Canal. Y bueno, esto va a ser muy bueno para ellos, que le va a dar mucho más seguridad en la pasada de ese puente. Tendríamos que tratar de hacer el montaje y llevarlo en el lugar donde tiene que ser, que sería el puente de atrás de Cabina Canal. El trabajo constó de hacer eran tres escaleras que se usaban para subir a los buques, y nosotros las reciclamos, soldamos unos chapones para el piso, hicimos las barandas, todas nuevas. Fue un desafío muy bueno para nosotros, costó un poco, pero pudimos lograr el objetivo. Los tres tramos van a ir colocados, soldamos en realidad unos ángulos que van a ser abulonados para que queden los tres unidos. Ahora lo único que faltaría sería pintar y realizar el montaje y terminaríamos nuestro laburo.